Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Leyendo Oyendo. Espero que estén teniendo un excelente día. Recuerden leer o escuchar un buen libro por al menos 30 minutos al día. Muchas gracias por acompañarme a leer un poco más del libro de Banana Yoshimoto llamado El lago. Así que sin más, comencemos con la lectura. A la semana siguiente empecé a pintar el mural. Salía de casa a las 8 de la mañana como si trabajara de peón en una obra. Es que la luz de la mañana es la mejor. Le daba un beso en la mejilla a Nakajima, que aún dormía, y me marchaba directamente al muro. El primer día pinté unos monos jugando. En el tercio izquierdo del mural dibujé un gran lago. A su alrededor pinté otros monos, por supuesto. Árboles, monos apacibles, un mono y una mona hermanos que contemplaban el lago. También la mamá mona y su monito. Sabía que pintar aquello me causaría tristeza, pero no podía contener las irrefrenables ganas de hacerlo. ¿Estás pintando monos? La primera en preguntármelo fue una niña. A continuación, se fueron sumando poco a poco otros niños. Entonces me enfadé en serio con unos que se disponían a cometer alguna travesura con los botes de los colores. Luego pedí perdón y finalmente incluso aquellos niños entendieron lo que yo estaba haciendo. Inducido por lo que había oído de boca de Sayuri o de sus padres, uno de ellos preguntó: «¿Si esta es tu pintura, ¿no cerrarán la escuela?» Era un niño delgado, de ojos grandes y nariz chata. Lo llamaban Yo-chan y por lo visto iba a clases de inglés. «Aunque esté mi pintura, si tienen que cerrarla, ¿la cerrarán?» «¿Y entonces por qué pintas?» «Porque hay un lugar donde se puede pintar y me han pedido que lo pinte. Aunque esté ahí por poco tiempo, quiero ponerle colores bonitos». «¿Y eso no es arte?» «Por desgracia no. Lo mires como lo mires, solo es un dibujo de monos», dije riendo. «Oye, ¿esos monos de ahí son fantasmas?», quiso saber Yo-chan. Señalaba los 4 monos del lago. Se trataba solo de un bosquejo, aún no estaban coloreados y eran semitransparentes. «No, ahora los voy a pintar». «¡Ah! ¡Qué susto!», dijo Yo-chan. «Qué increíbles son los niños», pensé. A mí jamás se me habría ocurrido pintar espíritus en un mural tan divertido como aquel. Reflexioné mientras lo coloreaba. La parte del lago quería que fuera la que tuviera más color y que mantuviera un equilibrio con el resto. Por lo tanto, debería haber sido la última, pero no podía dejar a los monos como espíritus. A fin de que pudieran vivir en paz, me dispuse a pintarlos de colores divertidos, aunque no chillones. Utilizaría tonos muy alegres. Dibujaría té, dibujaría pasteles, pintaría el trozo de la lenguaraz dama durmiente con bellos colores. En contra de lo que suponía, Nakajima no dejó mi casa después de que yo comenzara a pasarme el día fuera pintando con pasión. En mi fuero interno, no sé por qué, estaba convencida de que él desaparecería en cuanto yo empezara el mural. Lo había soñado y me incorporé de un brinco, llorando a lágrima viva, tanto que hasta yo misma me sorprendí. Yo volví a casa y Nakajima había desaparecido, sus cosas tampoco estaban. Me dirigía corriendo hacia la ventana y la abría. La luz de su ventana estaba apagada. No había indicios en ninguna parte de que Nakajima hubiera existido realmente. Y así terminaba. Ese era mi sueño. «Era de esperar», me repetía yo, en el triste sueño. Pero cuando regresaba a casa, extenuada, Nakajima seguía allí, como de costumbre. Algunas veces incluso había cocido ya el arroz. Otras dormía, rendido a causa de la fatiga por el estudio. En esas ocasiones, a su lado había apilado un montón de complejos libros de bioquímica o ingeniería genética, con miles de notitas concienzudamente adheridas. Compartíamos días sin que nada fuese seguro. Lo único cierto era que Nakajima seguía en casa y que aún estaba vivo. Un atardecer, a la vuelta, lo encontré acostado, roncando. Al ver que sobre la mesita de comer tenía el PowerBook abierto, deduje que se habría quedado dormido mientras estudiaba. Cuando me disponía a cubrirlo con una manta, me di cuenta. Nakajima sostenía algo bajo el brazo, un objeto cuadrangular, duro, de color plateado. Me pareció tan extraño que al principio no logré adivinar de qué se trataba. No es exacto, lo sabía, solo que mi cabeza se negaba a admitirlo. Era algo demasiado fuera de lugar, resultaba demasiado surrealista. Sí, en efecto, se trataba de una vieja parrilla para tostar mochi. Me dio un ligero escalofrío.
No entendía qué sentido podía tener aquello. Pensé que le haría daño dormir con ella, e intenté extraérsela de debajo de la axila. Pero Nakajima la mantenía sujeta con una fuerza inusitada, igual que un niño que aprieta el termómetro más fuerte de lo necesario, y me resultó imposible quitársela sin despertarlo. Al ver su resistencia comprendí, más o menos, que aquel objeto era terriblemente importante para él, pero, al mismo tiempo, una vaga sensación de malestar fue sedimentando más y más en el fondo de mi corazón. ¿Debía preguntárselo cuando despertara? Reflexioné sobre ello. No puedo fingir que no lo sé, me dije. Esta es mi habitación. ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Levantarme y salir cuando se despierte? Esa idea tampoco acababa de convencerme. Le di vueltas. ¿No podría ser, por ejemplo, que solo se excitase sexualmente con la parrilla? Suponiendo que fuera ese el caso. El ser humano es complejo e imprevisible. Tiempo atrás había conocido un hombre que solo se excitaba con los peces de colores. No lograba masturbarse o realizar el acto sexual a no ser que los estuviera mirando. Quería tanto a Nakajima como para pensar de corazón, pues mira, también hay quien le da por ahí. No estaba segura, a decir verdad, que había esa posibilidad, pero también la de que no lo quisiera hasta ese extremo. Mientras, atormentada, le daba vueltas al asunto, Nakajima se despertó como si nada. Abrió los ojos, se levantó de un salto y se quedó allí al helado, aún con la parrilla bajo el brazo. ¿Quieres un café?, le sugerí. «Ah, Chihiro, ¿ya estás de vuelta? Anoche no pegué ojo y me he quedado dormida», dijo Nakajima. «¿Por qué no duermes un poco más?», pregunté. «No, ahora ya estoy despierto, pero un café sí me lo tomaría». Tras pronunciar estas palabras, Nakajima se sacó la parrilla de debajo del brazo con una naturalidad absoluta. Tenía el aspecto típico del recién levantado. Bostezó y se quedó mirando ante sí, atontado con el pelo alborotado. Luego, al fin se dio cuenta de que yo me disponía a decir algo y de que tenía los ojos clavados en la parrilla, y me aclaró. «Ah, esto es un recuerdo de mi madre. Cuando siento que voy a tener pesadillas, me acuesto con esto bajo el brazo». «Ah, ¿se trata de eso?». La explicación era tan sencilla que me dejó desarmada. En mi rostro debía de leerse la duda. ¿Y por qué una parrilla de mochi? Porque Nakajima me respondió. «No hay ninguna razón especial. Mi madre le tenía mucho cariño y me la traje. Es delgada, se puede meter entre las páginas de un libro. En mi casa, por lo visto, la utilizaban desde los tiempos de mi abuela». «¿Es el mejor recuerdo que conservas de ella?». «Con algo que sea de papel no puedo dormir. Una joya no me la puedo poner. Un muñeco de peluche es antihigiénico. El reloj es de mujer y no me quedaría bien. Total, que me pareció lo más adecuado y me lo traje». «¿Lo más adecuado? ¿Pero por qué? ¿No te hace daño?». No, que va. Es delgada». Sonriendo, Nakajima me tendió la parrilla. «¿Puedo tocarla?». «Claro». Estaba un poco chamuscada. Era una parrilla cuadrangular normal y corriente, ligera, dura, fría. Nakajima la usaba habitualmente como si se tratara de otro utensilio cualquiera, un cepillo de dientes o una maquinilla de afeitar. Eso me sorprendió un poco. Era extraño, pero la persona en cuestión no lo veía así. «Tu manta de Linus es un poco dura», me reí. Nakajima se ruborizó, dijo. «Quizás sea algo de lo que avergonzarse bastante, ¿no? Algo que la gente no hace nunca, ¿verdad?». Ante una reacción tan enternecedora sonreí. «En absoluto. Aquí no existen las cosas vergonzosas que la gente no hace. A fin de cuentas, estamos dentro de casa, ¿no?», respondí. «Ay, menos mal. Tenía miedo de estar haciendo otra vez algo fuera de lugar». Nakajima introdujo la parrilla con gran cuidado, pero sin embarazo alguno, entre las páginas de un libro. Las palabras que acababa de pronunciar me sorprendieron un poco, porque eran exactamente las mismas que mamá decía en el club. Aquí, la única regla que hay es sentarse a la barra y beber con educación. Uno puede decir lo que se le antoje, incluso cosas de las que normalmente no habla o que la sociedad considera poco apropiadas. Aquí uno paga, viene a comprar su libertad. Mamá solía decir eso. Siempre se lo decía a los clientes que empezaban a contar algo con el preámbulo. «Me da vergüenza, pero...» o
quizás haya sido vulgar y... Su falta de prejuicios ayudaba a la gente y también a papá a sentirse libres. Mamá sigue realmente viva en mi corazón. Oye, ¿puedo preguntarte algo? Eso de las pesadillas, ¿tú sabes cuándo vas a tenerlas? Le pregunté. Sí. Antes de dormirme, los ojos me giran deprisa y noto la cabeza pesada. Cuando pasa eso, sé que tendré pesadillas seguro. Creo que está muy relacionado con mi condición física, con si estoy cansado, si la presión del aire es especialmente baja. Nakajima lo dijo como si aquello fuera lo más natural del mundo. Ya no puedo esperar a que mis padres me tomen en brazos y me consuelen, y tampoco puedo pedírtelo a ti, así que me pongo la parrilla bajo el brazo, siempre. Asentí con un gesto de cabeza, pero me embargó una gran tristeza. Por la noche, mirando la figura de Nakajima, de espaldas, mientras se cepillaba los dientes, se me escaparon unas cuantas lágrimas. Al pensar que él, desde la muerte de su madre, había estado utilizando la parrilla cuando se sentía solo o tenía miedo, como quien se toma un antipirético para la fiebre o aconseja dar un susto a alguien que tiene hipo. No podía por menos de derramar lágrimas. Pero, ¿servía de algo llorar? Como él afrontaba su soledad de una manera tan racional, llorar era una muestra de menosprecio hacia él, eso pensé. Repitiéndome eso, decidí no llorar. Pero cuando fui al baño a medianoche y vi cómo el extremo de la parrilla, insertada en el libro, brillaba en la oscuridad, volví a derramar lágrimas. Nakajima dormía plácidamente. Y lo vi muy claro. Él no era el tipo de persona que se mete por las buenas en casa de los demás. Si lo había hecho, se debía a algo muy serio. Yo todavía era un poco infantil. De hecho, aún era una niña, así que me puse a rezar con fervor, hasta que casi me entró dolor de cabeza, para no fallarle nunca, para que pudiera seguir durmiendo plácidamente en mi casa. En el mural ya había terminado el bosquejo. Me encontraba en la fase de ir coloreándolo con rapidez y, una vez superadas las dudas, la imagen final iba perfilándose cada vez más. Solo tenía que seguir avanzando en aquella dirección. Me encantaba pasar los días moviendo las manos sin hablar. Es la fase más divertida. Nunca se avanza con tanta facilidad como cuando se vislumbra el final y solo se trata de ir prosiguiendo la labor. No tenía que pensar, incluso podía permitirme jugar a alguno que otro ratito con los niños. El día anterior había dejado que unas niñas aplicaran el color rosa. Después me costó mucho repasar los contornos que ellas habían sobrepasado al pintar, pero iba bien de tiempo y me divirtió hacerlo. A veces, de súbito, me quedaba sola. La gente dejaba de pasar por allí y reinaba el silencio, y yo me encontraba lo bastante relajada para saber apreciar el momento. ¿Qué pensaba yo entonces en aquel momento en que estaba sola, en paz, en que no había ningún niño y mi ayudante tampoco estaba, en que la composición del mural había dejado de angustiarme? Eso es algo que no quería que lo supiera nadie. Me recostaba en el muro y me servía una taza de té, un poco tibio ya, del termo. Me dolían el trasero y el cuello. Presentía que iban a darme calambres en los brazos. Notaba el cuerpo extrañamente frío. Pero, moviendo las manos, me había olvidado de todo. Y de repente, descubría que estaba sola y que el cielo se extendía, inmenso, allá en lo alto. Solo la bandera de una escuela que se veía a lo lejos flameaba fuertemente el viento. Todo lo demás parecía hallarse en reposo absoluto. ¿Qué pensaba en esos instantes mientras bebía café? El tipo de tristeza que sentía. Todo. Quería preservarlo para mí, no contárselo a nadie. Hoy he llegado muy lejos, solía pensar. Hoy tenemos tofu hervido en caldo de algas kombu. Cuando regresé a casa, Nakajima estaba despierto y me recibió con el delantal puesto. El aroma de kombu hervida inundaba la casa. Nakajima, tal como vas, pareces mi chulo, dije yo. Con las manos y los zapatos manchados de pintura de distintos colores, arrojé los bártulos al suelo con la rudeza de un marinero que acababa de llegar al puerto. Pues será el chulo de un peón de obras, dijo Nakajima. No hay ninguna prostituta que vuelva a casa llena de pintura, con esos músculos y requemada por el sol. No, seguro que no. Dudo que alguien me tomara por una chica de alterne. Me eché a reír. Llevaba unos vaqueros y una sudadera, el pelo recogido en la nuca,
la cara blancuzca por haberme embadurnado con kilos de crema de protección solar, manchas de pintura incluso en los calcetines y en las aletas de la nariz. Cocinar para uno siempre me ha parecido un desperdicio. No aprovechas los ingredientes, malgastas el tiempo, pero si es para dos la cosa cambia, dijo Nakajima. Entré en la casa y me asomé a la cocina. Gracias, caramba, qué bien cortas el tofu, qué bonito te ha quedado. El tofu de la cazuela estaba cortado con tanta precisión que parecía medido con una regla. Nos lavamos las manos, tomamos asiento uno frente al otro y comimos. A estas horas, mamá siempre estaba en el club y Nakajima, por lo visto, había crecido en una familia un poco peculiar, así que tanto él como yo copiábamos un estilo de vida, una intimidad hogareña que desconocíamos. Era como si jugáramos a las casitas. Como ninguno de los dos dábamos aquellos instantes por supuestos, los devorábamos con fruición y experimentábamos una gran felicidad. ¡Qué bien! Estar comiendo yudofo acompañada, dije. Oye, Chihiro, dijo Nakajima, en cuanto me doctore, quiero conseguir una beca lo antes posible, para ir al Instituto Pasteur en París. Gracias a que Chi me lo aseguró y a que tú estás aquí, siento que puedo hacerlo y de repente me han entrado muchas ganas de ir. Como tengo expectativas de sacarme el doctorado, por lo pronto he decidido pedir la beca. Evidentemente hay que presentar cartas de recomendación, la tesis, un resumen de la investigación. Además, debo de aprobar unos exámenes, pero buscando por ahí he descubierto que el Instituto Pasteur colabora con una fundación japonesa y que, por lo visto, han creado un programa al que puedo acogerme de forma relativamente sencilla. Aunque este año no apruebe, me queda volver a intentarlo el próximo, y en cuanto lo logre, poder pasar seguro medio año en París. Mi primera reacción fue alegrarme antes de pensar que lo echaría de menos. Nakajima solo podía hacer lo que le gustaba, así que eso era lo mejor. ¿Y tú qué harás, Chihiro? ¿Qué haré? Pregunté. A mí no me interesa Pasteur. Como mucho, sé que hizo no sé qué con los gusanos de seda y que inventó una vacuna contra la rabia. Ah, y que su tumba está en el subterráneo del instituto, ¿verdad? Sabiendo estas cosas tan raras ya pruebas. Eso lo vi en la tele, en un documental de la cadena NHK. Ah, ya, porque a ti no te importa en absoluto, ¿verdad? ¿En qué universidad estudio yo o a qué departamento pertenece mi especialidad? Si te soy sincera, no mucho. Y es que, aunque me lo expliques, luego no lo recuerdo. Tiene algo que ver con el ADN o los genomas, ¿no? Estás en la facultad de medicina, pero no vas a ser médico, ¿verdad? Y aunque seas investigador, no trabajas en nada que esté relacionado con el Ajinomoto o con la levadura de la cerveza, ¿verdad? Y tampoco con la cascarilla del arroz. Pues no. Escuchándote a ti, he comprendido lo parciales que pueden llegar a ser los conocimientos de la gente. ¿Tú crees? No te interesa, ¿verdad? Pues me acuerdo perfectamente de que querías investigar sobre las algas azules. Fue por eso, al principio, por lo que te matriculaste en la Facultad de Agricultura, ¿me equivoco? La investigación no era sobre las algas azules. Tenía que utilizar cianofisias en un experimento que me interesaba. Cultivaba bacterias y estudiaba las condiciones idóneas para introducirles genes. Yo no me he licenciado en agricultura. Bueno, quizás antes se llamara así, pero hablando con propiedad, es la Facultad de Recursos Biológicos, Departamento de Ingeniería Biológica. Vamos, algo totalmente distinto. Y ahora estoy en el Departamento de Investigación Médica de la Facultad de Medicina. Eso no hay quien se lo aprenda. Yo asociaba las algas azules a la Facultad de Agricultura. ¿Y tú qué tal? ¿A ti te interesa en qué me he graduado yo? Eres graduada en Escenografía Espacial y Diseño por la Escuela Técnica de la Universidad N de Bellas Artes y te especializaste en escenografía, no en diseño. ¡Ah, qué memoria! Me has dejado de piedra, no me acordaba ni yo. Normalmente, si lo oigo una vez, lo recuerdo. Bueno, ¿y a qué te referías con lo de que qué iba a hacer yo? Seguro que en París hay montones de escuelas de arte, ¿verdad? Dijo Nakajima. ¡Claro! También las habría donde puedas pasar 6 meses o un año. Supongo. Pues vayamos allí, juntos. Yo ya he decidido pasar toda la vida así. Contigo, dijo Nakajima. ¿Dices que lo has decidido? ¿Acaso te estás declarando? Se lo solté tal cual mientras para mis adentros pensaba, ¡oh, qué pesadez! No me hace ninguna gracia. No. Lo negó tajantemente y lo subrayó con un movimiento de cabeza. ¿Y entonces?
dije. Nakajima me respondió. Es inevitable. Soy incapaz de vivir con alguien, pero contigo sí puedo. Además, ya me he hartado vivir solo tanto tiempo. Me he hartado de estar solo, de dormir con la parrilla de los mochis bajo el brazo. Una vez que he dejado de estar solo, me veo incapaz de volver a la vida de antes. Exponiéndolo de una forma tan objetiva, pierde todo el encanto, ¿no? Repliqué. París. No digo que no me gustaría ir, pero es que ahora me están saliendo trabajos interesantes. Todavía no tienes ninguno decidido, ¿verdad? Quiso saber Nakajima. No, me han hecho varias propuestas, pero al parecer ninguna corre prisa. Entonces, ¿qué problema hay? ¿Por qué tienes que estar en Japón en este momento o a tu edad? Dijo Nakajima. Tenía razón, no me apetecía especialmente ir a París, pero la vez que estuve con mamá, solo dispuse de 1 hora para visitar el Museo del Louvre y me prometí que, alguna vez, lo vería de punta a punta, invirtiendo en ello todos los días que hiciesen falta. Por cierto, tampoco había visitado aún el Palacio de Versalles. Y lo fundamental, ahora que mamá ya no estaba, nada me retenía en Japón. Al pensar en aquello me sentí sola. Quería que mamá aún viviera y me retuviese, que se mostrara reacia a dejarme marchar, que me dijera que el extranjero quedaba lejos y que no podríamos vernos. Quería oír cómo su voz pronunciaba esas palabras, pero de todo eso no había nada. Sí, es cierto. Esta manera de pensar es la típica de las personas que sí tienen un hogar. Tras proferir una cosa tan terrible, Nakajima enmudeció. Era el silencio de quien ya no puede añadir nada más, de quien no quiere añadir nada más. Yo ya me había acostumbrado a ello. No es que hubiera descubierto nada concreto, pero lo vislumbraba más o menos. Unos instantes después, Nakajima continuó. El piso y las comidas sería mejor que los compartiéramos. Si a ti no te alcanzara el dinero, un servidor cubriría los gastos, dijo Nakajima. ¡Ostras! ¿Un servidor? Hace años que no oía esa palabra. Había hablado sin ton ni son. Proseguí. Tengo el dinero que me dejó mamá. Creo que podré ir. Papá, es posible que también me ayude. Nakajima asintió y dijo. Porque el local de tu madre, cuando ella murió, pasó a manos de tu padre, ¿no? Creo que estás en tu legítimo derecho de recibir algo de dinero. Aceptar lo que te pueden dar es también una forma de demostrar amor, ¿no crees? Volví a tener razón. Ya había intentado mantener esa idea apartada de mi cabeza. Tú, Chihiro, eres demasiado desinteresada con el dinero. Me chocó un poco que Nakajima me sermoneara sobre asuntos de índole práctica y sonreí. Últimamente, las palabras habían empezado a acudir a sus labios con facilidad desde lo más profundo, cosa que me alegraba. A fin de que siguiera así, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso ir a ver a mi padre con una alegre sonrisa en los labios. Una tarde, Yo-chan, con quien había confraternizado mucho, apareció con su amiguita Miki a traerme la merienda, galletas de arroz, papas fritas y chocolate. Con tantos colores ya no parecen fantasmas, ¿verdad? Dije. El mural prácticamente estaba terminado, y aquellos días yo me limitaba a añadir color para equilibrar el conjunto, a rehacer algún trozo. Había llegado a la fase en que los diferentes elementos van integrándose, más y más hasta conformar un solo mundo. «Todavía son fantasmas. ¡Qué tristes están!», exclamó Yo-chan. «No digas eso, qué miedo», dijo Miki. «A mí no me gustan los fantasmas». «¿Aunque sean monos?», pregunté, pensando que, por más colores que hubiera, la tristeza de aquellos seres tal vez siguiera reflejándose en el cuadro. «Tampoco». «Yo jamás he visto un lago», dijo Yo-chan. «Yo sí, el Ashinoko», dijo Miki. Los escuchaba pensando en lo original que era su conversación, a la vez que me decía, también, que no lo había conseguido, que aún parecían espíritus. Los niños se habían dado cuenta de que aquellos monos eran diferentes del resto. Claro que, si se percibía eso, tal vez la pintura no estuviera mal del todo. Luego, los niños empezaron a hablar de la televisión y yo seguí pintando. Quizá podría decirse que me molestaban, pero tenerlos cerca también me llenaba de felicidad. Al darme la vuelta, los vi en cuclillas, charlando, mientras comía las chucherías que habían traído, y el bollo relleno que Sayuri les había dado. Bebí un sorbo de la infusión caliente que llevaban en termo, y aguzé el oído, a ver si podía reflejar en el muro algún destello de los diferentes colores que brillaban en la conversación de los pequeños. Al sentarme en el suelo sentí frío en las nalgas, los costados me dolían por haber tenido los brazos alzados todo el tiempo, pero no era capaz de dejar de pintar.
Cuando añadía un color, se insinuaba otro y otro más, y mientras iba persiguiéndolos anochecía. Tenía que dejar de pintar y por la noche dormía a pierna suelta rendida de cansancio. Ahora, cuando me representaba la imagen de mi hogar, siempre incluía en ella la figura de Nakajima. Tanto si me encontraba en casa como si no, Nakajima estaba allí, estudiando sin descanso. ¿Tendría ganas de verme? El hecho de que se encontrara allí significaba que quería estar conmigo. ¿Había creído alguna vez en alguien más de lo que ahora creía en aquello? Allí donde está Nakajima se encuentra el hogar al que vuelvo. Por eso puedo pasarme todo el día sin pensar en qué haré a partir de ahora y en ese tipo de cosas. Poco después, los niños se marcharon, y mientras me tomaba un descanso y me felicitaba a mí misma por lo mucho que había avanzado aquel día, descubrí a Sayuri que se dirigía hacia mí con el rostro ensombrecido. Hacía un rato, cuando había pasado por allí, me había agitado la mano sonriente, así que la esperé preguntándome qué habría ocurrido. ¿Puedo hablar un momento contigo, Chihiro?, dijo. No parece que traigas muy buenas noticias, contesté. Supuse que debían de haber decidido reconstruir el edificio a pesar del mural. Sin embargo, el asunto era un poco más complicado, algo sobre lo que tendría que reflexionar. Resulta que han llamado de la alcaldía y han dicho que ha salido un patrocinador. ¿No era el ayuntamiento el que pagaba? Al parecer han hablado y, dado que es un elemento revitalizador del barrio, el patrocinador ha decidido costear todo el proyecto. ¿A qué viene a estas alturas? No hace ninguna falta, dije. Sayuri asintió. Pero a cambio han pedido que en el mural se ponga lo más grande posible la mascota con el logo de la empresa. ¿Sabes cuál es? ¿Conoces aquella fábrica tan grande de Konjaku que está junto a la entrada de la autopista? Pues es aquella cosa que corona el edificio. Sayuri me mostró un logo de color gris, muy estrafalario con la mascota en medio. Un Konjaku de tonos inverosímiles con ojos y nariz. ¿Pero esto qué es? Se trata de una broma, ¿no? Me reí. Sayuri soltó una carcajada. Sin embargo, tanto Sayuri como yo sabíamos muy bien que en el mundo real son muy corrientes ese tipo de bromas. De modo que, en cuanto se me pasaron las ganas de reír, dije enjuagándome las lágrimas. Imposible, pero si ya casi está terminado. Con todo, me pregunté si no sería posible dibujar aquello de una manera simpática, divertida y meterlo en el mural, pero no veía cómo. Además, adivinaba que a los patrocinadores tampoco les gustaría que bromeara al respecto. De todos modos, voy a intentar negociar. Experimenté una sensación de fastidio. ¿Sabes qué? Me retiro y entonces vosotros añadís el logo. O si no, busquéis a alguien que pueda pintarlo todo, incluyendo el logo, dije. ¿Por qué contigo siempre tiene que ser o todo o nada?, me preguntó Sayuri con expresión atónita. ¿Qué remedio? Intenté tomar otro derrotero. Bueno, cabe otra posibilidad. Encima de mi firma va a figurar el nombre de la ciudad que patrocina el mural. ¿Qué tal si se añade allí pequeñito el logo? Por lo visto, el presidente de la compañía quiere que sea más grande, que forme parte de la pintura, me explicó Sayuri. Pero espera, porque ahora lo estoy amenazando diciéndole que en ese caso no podríamos pedírtelo a ti y que si tuviera que rehacerse todo el mural, la broma costaría 1.000.000 de yenes. Sayuri sonreía. A mí me gustaba esa faceta de Sayuri, de modo que le dije lo más cariñosamente posible para que no creyera que la estaba reprendiendo. Si te soy sincera, no creo que mi mural sea una gran obra de arte, y lo pinto sabiendo que quizás derriben la pared dentro de no mucho tiempo. Pero una cosa es pensar, si van a destruirlo no pinto, y otra muy distinta, como van a tirar la pared, pinto cualquier cosa. Mi trabajo no consiste en dibujar lo que me encargan, como quien hace carteles de cine. Cuando me proponen un trabajo, lo acepto a condición de que sea mi cuadro, y creo que no defraudo a nadie, aunque me cueste. Por eso, aunque se trate del logo de Konjaku más bonito que exista, o se trate de pintar a Pikachu, Gundam o Hamtaro, decirme que incluya algo en mis murales significa que me han hecho un encargo sin entender cómo trabajo. Ya, pero si yo lo tengo clarísimo, lo he sabido desde el principio, por eso te lo pedí a ti. La responsabilidad es mía, tranquila. Solo he venido a contártelo, no estoy tratando de convencerte de que lo hagas. Sayuri se mostraba serena e inspiraba confianza, tal como cabía esperar de una profesora. En todo caso, si la demanda es taxativa, yo no puedo trabajar en un sistema así. Hay un error de base. Se ha encargado a la persona equivocada. Diles que se lo pidan a un pintor de carteles de cine.
Y no es que desprecie ese tipo de trabajo, simplemente es un oficio distinto. Por más novata e inexperta que sea como muralista, no puedo cambiar de trabajo así por las buenas. Miré el cuadro. Pobres monos, quizá desaparezcan pronto bajo una capa de pintura. Claro que tal vez Yo-chan y algún otro niño recordarán siempre que aquellos monos habían estado allí durante un corto lapso de tiempo. El mero hecho de pensar en aquello me trajo una bocanada de libertad, como si mi obstinación cediese y desapareciese barrida por el viento. Algo que me decía, puedes ir a donde quieras. Una sensación de libertad que me visita en contadas ocasiones. ¡Qué bien!, pensé, ¡qué bien! En todo caso, voy a sacar una foto, me dije, y con mi máquina digital fotografié el muro con el cielo como fondo, para dejar grabada la alegría de ese momento tan especial. Algo se podrá hacer, seguro, dijo Sayuri. Por lo pronto, el video del programa de televisión donde saliste, voy a enseñárselo a mis superiores y a los de la empresa para reivindicar el valor artístico de tu obra. La verdad es que no hay para tanto, me da vergüenza, le confesé. Creo que por primera vez en mi vida me tomaba un poco en serio mi profesión. No sabía si el presidente de la compañía había visto mi cuadro, así que no podía asegurar nada, pero yo reconocía honestamente que parte de la responsabilidad era mía por no haber sido capaz de pintar aún un mural lo bastante bueno para que alguien quisiera incluir un logo dentro. Sí, iría a estudiar más pintura, vería muchísimas obras geniales, constataría mi propia pequeñez. París. El camino a París se iba abriendo con rapidez ante mis ojos. Me imaginé el perfil de Nakajima estudiando sin descanso en mi casa. Yo también quería ser capaz de pintar con aquella expresión en el rostro. No huir de la vida cotidiana, sino transformar la totalidad de mis vivencias en una energía distinta, convertirlas en una parte de mí. Pero antes de marcharme, debía solucionar aquel asunto. De acuerdo, intentaré salir tanto como pueda en las revistas y demás medios para aumentar mi popularidad, porque estoy convencida de que esa gente es muy sensible a eso, ¿verdad? El catedrático que dirigió mi trabajo de licenciatura es bastante conocido. Le pedí que le escriba unas líneas al alcalde. Es de por aquí y seguro que tendrá bastante influencia. Creo que es él quien ha hecho aquella estatua de bronce tan rara que hay delante de la estación, dije. Luego, enviaré una carta al presidente de la compañía a ver si lo convenzo, adjuntando toda la documentación en un tono conciliador para que no se ofenda, y si a pesar de todo no surte efecto, entonces lo dejaré correr. Aunque la idea fuera mía, tengo que reconocer que era magnífica. A menos que el presidente de la compañía fuese un hombre muy rico y terriblemente terco, no era fácil que se empecinara en borrar un cuadro y pagar para volver a pintarlo. Había muchas probabilidades de que el plan funcionara. Creo que lo lograremos, así que perdona, por haberte hecho pasar un mal rato, se disculpó Sayuri. No pasa nada, haré todo lo que pueda. Porque quizá sea este mi último trabajo en Japón, pensé. No iba a seguir pintando murales eternamente, aunque no tenía la menor idea de lo que me deparaba el destino. Hiciera lo que hiciese en la vida, seguro que me toparía con un montón de cosas similares a esa en el futuro. Pero, me fueran bien o mal, yo tenía que hacer siempre todo lo que estuviera en mi mano, igual que entonces. Por eso, quería aspirar una bocanada de la dulce fragancia del aire de libertad en las contadas ocasiones en que soplara en mi dirección. Cuando decidan algo, infórmame, le pedí. Mientras, voy a tomarme un descanso, y tengo muy claro que tú no eres responsable de nada, Sayuri. Me quedaban asuntos que resolver, debía calmarme. Además, mirar aquel mural a punto de acabar me entristecía, así que recogí mis bártulos. No estaba enfadada, por supuesto. En realidad, me sentía un poco culpable, especial por Sayuri. Como yo no era una pintora conocida, ellos habían creído que podían pedir sin más. Pongamos que es lo normal. Pero yo no era nadie, seguro que me plegaría a sus exigencias e incluiría sin chistar la publicidad del patrocinador. También habían creído eso. Claro que, en cierto sentido, tal vez eso fuese lo normal. Ese modo de contemporizar se encontraba en todos los ámbitos de la sociedad, desde los bancos hasta los ponzu. En fin, solo son ejemplos, pero en todas partes podían obtenerse ciertas ventajas de manera tan dudosa como aquella. Había visto a menudo cómo, en aras de este pequeño beneficio, la gente adoptaba, con una habilidad que rozaba el límite, el punto de vista del que tenía delante. Callaba su propia opinión, se llegaba a un punto en que nadie asumía la responsabilidad de nada, todo se dejaba en una zona intermedia, laxa e imprecisa.
lo cual no impedía que poco después la gente acabara encuadrada a la fuerza en un estrecho y duro marco. Pero a mí esa viscosidad me aburría soberanamente. Yo quería dejar algo que no estuviera mal del todo, a la vez que jugaba de forma placentera con el mundo, e intentaba volar lo más alto posible, y por lo tanto pensé, ¡qué rollo! Si yo fuera Sayuri y perteneciera a una institución que anteponía el parvulario a cualquier otra cosa, quizá creyera que había muchas maneras de solucionar el asunto y adoptase la medida que me pareciera mejor para todos. Pero si yo me plegara a sus exigencias, el sentido de mi trabajo en sí mismo cambiaría. Y si estando de viaje pasara casualmente por el barrio y viese el muro con el anuncio, me diría ¡qué feo! Y pensaría también que una empresa que no ceja hasta conseguir que su nombre figure en el mural, solo porque ha pagado 500,000 yenes, no debe de ser una gran empresa. Para mí, en estos momentos, 500,000 yenes representan un dineral. Pero eso no quiere decir que esté dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguirlos. Y menos aún cambiar de especialidad. Porque si hiciera algo así, en lo sucesivo, mi vida acabaría tomando unos derroteros muy extraños. Mientras reflexionaba, me acordé de lo que le había sucedido a un escultor al que yo respetaba mucho. A este escultor le pidieron que levantara una estatua en la plaza de un barrio que, antiguamente, había sido un bosque habitado por gitanos. Muchos de ellos habían muerto durante la guerra, por lo cual el escultor propuso hacer una estatua sobre los gitanos, para dejar constancia de la horrible discriminación a la que habían estado sometidos. Creía que aquel era un lugar idóneo para honrar la memoria de un pueblo que había sido víctima de las sombras del ser humano, y cuya realidad solía permanecer oculta, enterrada en las tinieblas. Sin embargo, tanto el alcalde como los ciudadanos dijeron que aún había gitanos en el lugar que asustaban a los turistas robándoles las carteras o arrancándoles los bolsos por el sistema del tirón, y que no les parecía bien homenajear a gente como aquella con una estatua. Las conversaciones quedaron así interrumpidas. Tal como se desprende de este hecho, las cosas son distintas según el punto de vista que se adopte. Lo importante no es solo luchar para corregir las divergencias, sino conocer a fondo las diferencias y saber cuáles son las razones vitales que hacen que las personas sean distintas. Mi trabajo consiste en plasmar mi punto de vista, y con este fin debo seguir perfeccionando mi técnica. Aunque aumente mi popularidad, esa divergencia existirá siempre, y en realidad, el hecho de que mi pintura sea mala no es tan determinante. Pero no es cierto. Si tuviera confianza en mí misma, podría plasmar mejor, con más facilidad, mi divergencia. Eso es lo importante. A decir verdad, aún no estoy plenamente convencida de que para la gente del barrio sea mejor que en la pared figure mi mural en vez de aquel logo estrafalario. ¡Qué triste! Al constatar lo joven e inexperta que era, sentí un poco de vergüenza. Eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final del video. Y la frase del día de hoy es: si haces únicamente lo que puedes hacer, entonces nunca serás más de lo que eres ahora. Esta frase la dijo el maestro Shifu. ¿Qué opinan de esto? Por favor, dejen su opinión en los comentarios, que estaré encantada de leerlos. Mis queridos lectores, muchas gracias por escucharme. Así que por favor les pido que me acompañen en el siguiente video para poder leer juntos un poco más. Y si les gustó este video, por favor no olviden darle like y suscribirse, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video de Leyendo Yendo. Les deseo un excelente día. Chao, chao.